Queridos hermanos, les voy a invitar a que abran vuestras Biblias allí en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Y sin duda ustedes recordarán aquella expresión que guarda el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, cuando el Señor dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una maravillosa promesa. Y esta promesa, sin lugar a dudas, tiene que ver con el próximo paso en el plan de Dios, que es el rapto de la iglesia. El rapto. La palabra es una palabra bíblica y tiene que ver con un verbo que es el verbo arpazo, que tiene que ver con arrebatar, con quitar abruptamente. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan se habla de que el lobo viene para arrebatar. También se utiliza la palabra en 2 Corintios cuando se nos dice que Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usted recordará también el caso de Esteban. Dice que Esteban fue arrebatado para ser apedreado. Y es fácil de recordar el incidente cuando Felipe es llevado por el Espíritu Santo a evangelizar al eunuco y después fue arrebatado y llevado a Soto en la costa mediterránea. Así que ahí tenemos varias veces esta expresión. Pero el arrebatamiento de la iglesia siempre estuvo en el corazón de Dios y, repito, es el próximo paso en el plan de Dios. Lo que es verdaderamente un misterio, porque para entender el rapto debemos entender la naturaleza de la iglesia. La iglesia que no es un accidente, la iglesia que no se origina porque Israel fracasó, la iglesia formada por todos los hombres, judíos y gentiles, que creen en el Señor Jesucristo como Salvador y que va a ser arrebatada. La iglesia, usted recordará, comenzó en Pentecostés con el ministerio bautizador del Espíritu Santo, y el paso de la iglesia por este mundo terminará con el rapto o arrebatamiento. El rapto es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Es decir, no debe ocurrir ninguna profecía bíblica para que el rapto ocurra. Y el rapto va a incluir a toda la iglesia de Cristo, a todos los que han creído en Él como su Salvador. Ahora, el Señor dice: vendré otra vez. Vendré otra vez. En el original dice: vengo otra vez. Porque en Él, en su corazón, si bien era un plan futuro, era una idea que tenía que ver con el presente, que podía ocurrir en cualquier momento. El rapto de la iglesia. Y el rapto de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Usted recuerda cuando Pablo habla de la ira venidera de Dios. Bueno, la expresión de la ira venidera tiene que ver con la gran tribulación. Ahora, esta gran tribulación es evitada por el amor y la gracia del Señor a su iglesia. Porque la iglesia tiene una esperanza bienaventurada, y esa esperanza bienaventurada no podría nunca ser manchada por la preocupación de pasar o de vivir semejante periodo de tiempo. Es decir, que la ira venidera no alcanzará a la iglesia de Cristo, iglesia que será arrebatada antes de todo ese tiempo de 7 años de gran tribulación. Dice Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Porque la ira venidera no es la persecución momentánea o futura que Pablo y los tesalonicenses habrían de sufrir en manos de los gobiernos incrédulos, sino la manifestación futura de la ira de Dios durante la gran tribulación. Bueno, de hecho, Pablo aclara: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ahora yo quiero que usted me acompañe a Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Quiero que usted tenga abierta allí su Biblia, es interesante lo que vamos a leer juntos allí. Y yo quiero que usted le preste atención
a este pasaje de la Escritura a partir del versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Búsquelo tranquilo. Uno se pregunta por qué Dios tiene pensado llevarse a su iglesia. Y la respuesta es una. Porque después del arrebatamiento, Dios va a intervenir judicialmente en los asuntos del mundo. Bueno, mire, los hombres, las mujeres, los gobiernos, los estados pueden hacer pasajeramente, momentáneamente lo que les place. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, Dios comenzará a desarrollar todos sus juicios, los juicios que tiene pensado justamente para ese periodo tremendo que va a ser la gran tribulación. Ahora muy bien, fíjese por favor, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Evidentemente Pablo está queriendo aclarar algunas cosas y quitar ciertas preocupaciones que aquellos de Tesalónica tenían en su corazón. Rápidamente uno se da cuenta que Pablo habla de dos tipos de personas que moran en el mundo. Los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Eso es una comparación. Ahora, nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Dios ha puesto su amor y su gracia en nuestro corazón, y su esperanza también, la esperanza para vida eterna. Mira el versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo está diciendo, así como creemos que murió y resucitó Jesús, así también, con esa misma certeza, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tal vez, cuando Pablo fue arrebatado por el Señor, o tal vez cuando de recién convertido pasó un tiempo en Arabia, no sabemos bien cuándo, en qué momento, pero Dios le enseñó a Pablo algunas cosas. Fíjese el versículo 15. Dice Pablo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, es el Señor quien revela a Pablo todo lo que Pablo ahora, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los de Tesalónica, y Dios nos dice a nosotros en este día. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, Pablo está diciendo, no nos adelantaremos a los que durmieron. Es decir, hermano, cuando se produzca el arrebatamiento, juntos, los que hayan dormido en el Señor, con los que estemos vivos, iremos al encuentro del Señor. Ninguno se anticipará a otro. No habrá un grupo prioritario en el arrebatamiento. Los que durmieron, creyendo en el Señor, y los que estemos vivos, seremos todos juntos arrebatados. Bueno, dice el versículo 16 algo maravilloso, porque el Señor mismo, mire, significa que Cristo personalmente y ningún otro vendrá a arrebatar a su iglesia. El Señor que ascendió resucitado al cielo es el mismo que viene a arrebatar a la iglesia. Por supuesto que se le verá diferente. Antes, como hombre, sin atractivo. Como hombre, aparentemente limitado. Como hombre, con un montón de necesidades. Ahora, volviendo a las nubes, como Rey de Reyes. En un contexto glorioso, rodeado de luz, cumpliendo su promesa, a llevarse a la iglesia. Dice el versículo 17, que primero los que duermen y luego los vivos, en ese momento, serán juntos y arrebatados. Fíjese, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí, o así, estaremos siempre o para siempre con el Señor. Esto no significa que Pablo estuviese pensando que ocurriría el arrebatamiento a su tiempo, aunque tranquilamente pudo haber ocurrido. Lo que Pablo está diciendo, que en el momento del arrebatamiento habrá creyentes que han muerto y que descansan, y otros que todavía permanecerán vivos. Quizás sea esta la gloriosa generación protagonista de semejante acontecimiento, ¿no? Que no gustemos el paso de la vida a la muerte, sino que el Señor arrebate a su iglesia mientras nosotros, usted y yo todavía, permanecemos en este mundo vivos. Ahora, es interesante porque a veces algunos confunden considerar que ninguna de las señales dadas a Israel sobre la segunda venida del Mesías fue jamás dada a la iglesia. A la iglesia se le dijo que viviese a la luz de la inminente venida del Señor para trasladarla a su presencia. Y hay pasajes preciosos como el de 1 Tesalonicenses 6:14, usted puede buscarlo después, o el de Santiago 5:8, que advierten al creyente que debe estar esperando al Señor mismo y no las señales que preceden a su venida. Ahora permítame continuar. Mire, dice, el Señor mismo con voz de mando. Esa expresión me gusta mucho a mí. La voz de mando es un grito, es una orden efectuada a gran voz. Y usted sabe qué figura tomada del comandante de un ejército que con su voz da la señal para prepararse y para salir a la batalla. También es la voz del capitán, que con su voz fuerte y segura ordena a los marineros que preparen todo para levantar el ancla y partir. Ante la señal de uno u otro, ante el grito fuerte, después de escuchar la orden, tanto el ejército como los marineros se conmueven y obedecen. Y así, de igual modo, querido hermano, el ejército del Señor, la iglesia de Cristo, después de escuchar su voz, se levantará ante la voz de su jefe, como dice justamente el versículo, fíjese, para recibir al Señor en el aire. Para recibir al Señor en el aire. Usted sabe que la palabra allí tiene que ver con dar la bienvenida. La iglesia deseosa de que Cristo vuelva es sorprendida por la voz fuerte y por la trompeta del Señor, que le saca a las nubes del cielo. Y la iglesia entonces le recibe afectuosamente, maravillada, feliz como nunca estuvo. ¿Por qué? Porque sabe que va a estar para siempre con el Señor. Este para siempre es importante. No habrá cambios, no será por un periodo de tiempo, no habrá interrupción, será para siempre. Y fíjese que también inclusive menciona el pasaje a los ángeles, ¿no? Y recuerdo que el Señor hizo intervenir a los ángeles en grandes escenas en las cuales Él ha participado. Piense usted si no, en aquel momento de Belén intervienen ángeles, en el Getsemaní intervienen ángeles, y también cuando los discípulos boquiabiertos le ven elevarse y volver al cielo, intervienen ángeles. Hay una trompeta que va a sonar, y es la trompeta de Dios, que es un sonido característico de reunión. El pueblo hebreo se reunía por medio del sonido de trompetas que eran interpretadas por los músicos de diferentes maneras. La trompeta se escuchará. Y al escuchar la trompeta, porque dice la Escritura que habrá trompeta, la iglesia será arrebatada. Y hermanos, saber que hemos de ser arrebatados supone que vamos a ser transformados. Y que estos cuerpos mortales, llenos de dolor, estos cuerpos mortales y corruptibles, van a ser revestidos de eternidad y de corrupción, para estar siempre con el Señor. Y dice justamente eso la expresión, ¿no?
Termina así el 17, y estaremos siempre con el Señor. El 18 agrega, por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con las palabras del versículo 17. Que estaremos siempre con el Señor. Este debiera ser un motivo de gratitud, de alabanza, de adoración, pero al mismo tiempo debiera ser un motivo justamente de consuelo y de estímulo, que cuando Cristo venga estaremos para siempre con el Señor. Estimado hermano, Cristo viene. El sistema mundial se está organizando para el gobierno del anticristo. Lo que parecía imposible lo ha logrado solamente un virus. El mundo controlado con el argumento de cuidar la vida. Ya no luce tan disparatado que mansamente se obedezca a la voz de un líder mundial, el anticristo, que reinará en la gran tribulación. Él tendrá poder político, social, económico y religioso, pero gloria a Dios, porque Dios nos libra de la ira venidera. Porque nosotros esperamos de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, al que nos libra de la ira venidera. Porque no nos ha puesto Dios para condenación, sino para alcanzar salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y querido hermano, que el mundo, que los incrédulos, que los gobiernos digan, opinen, disputen mando, poder, que hagan absolutamente lo que quieran. La iglesia va a ser arrebatada. La iglesia será protagonista de ese incidente maravilloso, del cual nos da la certeza del Señor cuando le dijera a su Padre en oración, Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo para que vean mi gloria. Oh, estimado hermano, deténgase, pare un momento, considere, Cristo viene para llevarnos al cielo por siempre jamás. Hermano, el sistema mundial se está organizando. Hermano, hermana, todo, absolutamente todo, está formando parte de un plan siniestro, preparando los elementos, los gobiernos, las discusiones, las medidas para que reine el anticristo. Pero la iglesia ha de ser arrebatada. Podemos nosotros ver lo que ocurre como momento previo al arrebatamiento, aunque ninguna de estas cosas es algo para tener en cuenta como necesario que ocurra para que Cristo venga. Cristo vuelve, Cristo regresa por usted y por mí. Alabado sea el Señor en este día.